estar reunidos una vez más aquí en el foro de la Academia para dar inicio a una sesión académica de bastante interés. Para dar continuidad a esta sesión, le voy a pasar el micrófono al arquitecto Juan Ignacio Barragán, secretario del capítulo, para que le dé continuidad al orden del día. Bien, buenas noches. En esta ocasión tuvimos que empezar unos minutos tarde debido a que, como ustedes habrán notado, tenemos peregrinaciones y verbena popular aquí afuera del museo. Quizás todavía vamos a recibir algunas personas más en los siguientes minutos, pero sí, tratando de ser respetuosos de nuestro horario, hemos decidido dar inicio. Quisiera primeramente presentar algunas de las personalidades que nos acompañan en esta noche. Entre ellos tenemos al arquitecto Eduardo Torres, presidente electo del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. También nos acompaña el arquitecto Helio Salvalate, subsecretario de Desarrollo Regional y Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Asimismo está con nosotros el arquitecto Ramiro Guzmán Barbosa en representación de la Asociación de Promotores Inmobiliarios. Muy bien, después de esta breve presentación quisiera solicitarle a la arquitecta María Teresa Martínez nos haga el favor de leer la crónica de la sesión anterior. Buenas noches. Conferencia a cargo del arquitecto Diego Villaseñor, que él tituló Un punto de partida. El arquitecto Diego Villaseñor, en un tono suave, sin enunciar verdades absolutas, la sonrisa tranquila, la del ser, nos recordó algunas verdades olvidadas afirmando: no vengo a decir lo que se tiene que hacer, sino a reflexionar juntos sobre el porvenir, sobre el presente, abrir algunas ventanas y llegar a un punto de partida. La naturaleza ha sido mi gran maestra, asentó. La observación de la naturaleza armoniza mi cuerpo y mi espíritu. Sentirme uno me da energía, me da una razón de ser. Nos invitó a ver las cosas desde otro punto de vista. Vivimos una crisis general. Qué bueno, vivimos un principio de democracia. Externó el convencimiento de que México, con su gran riqueza de espíritu, va a ser un líder en una cierta forma de ver las cosas. Necesitamos hacer equipo, mostrar al mundo cómo podemos vivir con otras actitudes a la manera mexicana, con otro amor a nuestra cultura. Que el regionalismo tiene su razón de ser, que la naturaleza nos grita a cada momento que la tundra no es igual al desierto ni a las zonas tropicales. ¿Por qué la arquitectura tendría que ser igual en un afán de ser moderno, de ser contemporáneo? En la pérdida del regionalismo se pierde, y yo quiero en esta arquitectura ganar, ganar. En este principio del tercer milenio, estar avant-garde para los arquitectos será el ser uno con su medio ambiente. Ser contemporáneo es una manera de ver y una manera de ser y de pensar. El arquitecto Villaseñor, como él lo afirma, no es el tipo costeño precisamente, más bien parece nórdico. Así, se acerca con respeto a la naturaleza, proyecta de dentro hacia afuera, cree más en una arquitectura de principios que de precedentes, una arquitectura que reposa en una filosofía, es decir, fundamentada en lo que uno siente, lo que cree y lo que ve. Piensa que la diferencia entre los arquitectos de su generación y la precedente es el poder lidiar con estos aspectos de la arquitectura más sensual, responderle a las sensaciones, a los materiales de otra manera. La arquitectura de la costa me permitió retomar su propio lenguaje, retomar otros aspectos de la tradición, tomarla como un espíritu vivo, no estático. Diego Villaseñor inicia las transparencias mostrándonos su primera obra, La Casa Negra, como la bautizara un pintor italiano, donde expresa que cumplió a pie juntillas el principio de construir con los materiales del lugar. Enseguida nos describe la arquitectura de la costa. Me enseñó otras lecciones, cómo vivir afuera a la intemperie, encontrar otros elementos, crear un lenguaje, un ambiente.
Los elementos de la casa son los mismos que integran el paisaje: piedras de la playa, pisos de cemento color arena, troncos verticales. Los conceptos de la naturaleza acomodados por el hombre como parte de la naturaleza. Ese es el aprendizaje filosófico. La arquitectura de Diego Villaseñor es un homenaje continuo al entorno, al paisaje, a los momentos del día. Una torre construida para contemplar los atardeceres, un momento ceremonial en Punto Iztapa. En el sitio se realizan ajustes, es un diálogo con los espacios abiertos, las rocas entran por los arcos, el hueco nos dice que estamos rodeados de verde. Para Diego Villaseñor, la gran protagonista es la naturaleza. Así nos lo muestra en la descripción del emplazamiento de 44 apartamentos, villas aterrazadas y la duda expresa de cómo percibir de las estancias la mejor vista. Se auxilia de grúas y así procede a medir las estancias situándolas en el espacio, enmarcando el paisaje. Arquitectura de verdad, del lugar, del ambiente y del paisaje, como la llamara más tarde Fernando López. En Punta Cicatela, 25 casas parecen dispersas al azar. Sin embargo, están en el sitio que deben estar, sin romper el equilibrio, implantadas en un terreno sin vegetación. No se trajeron plantas, no se riega, no hay mantenimiento. Las estaciones transcurren entre el verde y el gris. Son los ciclos, como la alegría y la tristeza, son partes del mismo ser. En Rocas Rojas es una casa de pescador sublimada, una casa prototipo, una respuesta cultural, una abertura oval, casa como un anfiteatro, o más bien vi yo, medusas semienterradas, tenazas de cangrejo, paisaje sin verde. Cicatela es otro punto de partida. El arquitecto Fernando López expresa que el arquitecto ha sido claro y conciso, que él ve la arquitectura como una atmósfera de colección entre el individuo y el paisaje natural, una versión de la arquitectura y el medio ambiente. Crea lugares para sí mismo, arquitectura del cielo, del mar, del horizonte, arquitectura para siempre. En los comentarios de los asistentes nos enteramos que Diego Villaseñor es disciplinado en sus tiempos, que utiliza la computadora en sus diseños, que algunos preferirían una arquitectura más de contraste con el sitio y otros la aman así, integrada, a veces realmente mimetizada. Que Diego se ha formado fuera de las academias y que tiene una respuesta para todas las inquietudes. Él dice que su arquitectura no es más que un punto de partida. Es todo. Bien, dando seguimiento al orden del día, me voy a permitir hacer una breve presentación de nuestro ponente de esta noche. Esta noche, como ustedes habrán podido ver en la invitación, tenemos como ponente al arquitecto Guillermo Cortés Melo. Sería ocioso hacer una presentación, un currículum detallado de este arquitecto por todos conocido, maestro de muchos de los maestros actuales, lo cual habla además de su juventud, de su del cariño que tiene entre todas las generaciones de arquitectos y planificadores en la actualidad en Monterrey. Autor del primer Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Monterrey a mediados de los años 60, de muchos planes de centro de población, funcionario público en muchas administraciones, miembro del número de este capítulo de la Academia Nacional de Arquitectura, el arquitecto Guillermo Cortés Melo. Muy buenas noches, compañeros todos. Vamos a tratar en esta sesión de un tema que, pues desgraciadamente, es bastante desconocido para muchos de nosotros.
Por lo tanto, el objetivo de esta charla es hacer conciencia entre los arquitectos de ese aspecto desconocido en buena parte, no obstante que es una condicionante del hábitat humano, que es nuestra área de trabajo. Este aspecto mal conocido es el marco legal que condiciona el ámbito físico, urbano, social y funcional donde se desarrolla la vida de los neoloneses. Está constituido básicamente por dos leyes, una a nivel estatal, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en vías de ser modificada, y la otra a nivel nacional, la Ley General de Desarrollo Urbano, a la cual se podría agregar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente. De ahí nuestro interés como arquitectos por tales leyes. Las numerosas objeciones y discusiones sobre la iniciativa de ley del ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Nuevo León, presentada ante la legislatura número 57 y que motivaron su no aprobación por tener diversas fallas importantes, despierta en nosotros varias interrogantes. La primera es, ¿por qué esta iniciativa de ley y por qué no se aprobó? La segunda, ¿cuáles son los destinatarios de esta ley y cómo los afecta? La tercera interrogante, ¿qué referencias obligadas deben sustentar esta ley? Y finalmente, ¿qué aspectos claves debiera considerar esta ley para propiciar un digno hábitat ciudadano? Vamos a ver en primer lugar la primera interrogante, ¿por qué la iniciativa de ley y por qué no se aprobó? Esta iniciativa de aprobarse derogaría la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de enero del 91, la cual a su vez sustituyó las leyes estatales de urbanismo y planificación y de desarrollo urbano de enero del 80. En total, nuestro Estado, a partir de 1927, ha tenido 8 leyes en la materia, respectivamente expedidas en 1927, 1944, 52, 68, 75, 80, 91 y 93. Cada nueva ley ha obedecido la necesidad de atender nuevas problemáticas urbanas percibidas por autoridades o intereses pudientes afectados, o bien a la necesidad de dar congruencia con leyes relacionadas y de mayor nivel, nuevas o modificadas. En las últimas leyes estatales es notoria la creciente presencia de los intereses económicos de detentores de tierra y desarrolladores urbanos, y la ausencia de la opinión ciudadana y la escasa participación de profesionales relacionados con el espacio urbano y social. Sin embargo, hubo un cierto despertar en esta última iniciativa que dio por resultado una decisiva participación de algunos colegas arquitectos y urbanistas, de grupos interesados en ecología y de funcionarios municipales del ramo de la planificación urbana, así como de algunos medios de difusión. La Ley de Desarrollo Urbano del enero, en vigor desde el 81, aunque con modificaciones, comprende 223 artículos agrupados en 22 capítulos, a su vez comprendidos en 8 títulos, como sigue: disposiciones generales, autoridades y organismos, planes y programas de desarrollo urbano, régimen del territorio de ordenación y ordenamiento urbano, formas de desarrollo de los centros de población, trámites y actuaciones urbanísticas, vigilancia, medios de seguridad y sanciones, y notificaciones y recursos. Los principales aspectos a modificar en la ley actual para adecuar la Ley General de Desarrollo Urbano son los siguientes. Principalmente, mayor participación municipal en la organización territorial de desarrollo urbano. Terminología, a fin de usar el término ordenamiento territorial. Desaparecen las declaratorias. Énfasis en reservas territoriales, la participación ciudadana, entre otras. Pero además se aprovecharía
para hacer otras modificaciones, ya sea por razones políticas y de intereses económicos. Por ejemplo, eliminar el INSEUR, desgraciadamente, y dar más ventajas a los desarrolladores, aunque en detrimento muchas veces de la buena planificación urbana y de intereses sociales. El segundo, dentro de esta pregunta, vamos a ver otros proyectos presentados y rechazados en relación con esta ley, el cambio de esta ley. La ley en estudio obedece a la necesidad de adecuar la Ley General de Asentamientos Humanos, como dijimos, de julio de 93, que por cierto daba un año de plazo para hacerlo. Cabe mencionar que entre el 95 y el 97 se presentaron al Congreso 5 o 6 proyectos, pero solo tuvo carácter de iniciativa del Ejecutivo el tan cuestionado y rechazado proyecto de febrero del 97, que dicho sea de paso, prácticamente ignoraba a los demás, algunos de los cuales eran notoriamente mejores para la ciudadanía, pero menos buenos para algunos grupos, para quien la ciudad es solo un buen negocio. Características de la iniciativa inicial, o sea, de esta iniciativa que se presentó. En la iniciativa campea un espíritu que más que neoliberal es de un liberalismo furioso, ampliamente superado en los países que le dieron vida. De ahí su incongruencia básica con la Ley General de Desarrollo Urbano, de espíritu social y entre comillas democrático. A nivel macrourbano, la iniciativa inducía a la no planificación urbana, pues todo el territorio podía ser urbano, a no poner límite al urbano y desaparecer los planes de centros de población. A nivel microurbano, la iniciativa mostraba una gran vaguedad al proponer dividir la ciudad en distritos abstractos homogéneos y en homologaciones reglamentarias, en lugar de barrios o unidades vecinales con sus centros, así como disminuciones en áreas de donación municipal, en anchura de calles y ubicaciones poco adecuadas de áreas municipales, etc. La iniciativa mostraba por todas partes el dejar hacer, restringiendo al poder público en varios aspectos, apoyo a la aprobación ficta y libertinaje del particular, con las consecuencias negativas para el ciudadano, disminuyendo las garantías que deben ofrecer los fraccionamientos, lotes sin límites en su pequeñez, fraccionamientos sin escuelas, hasta pareciera la implementación del decreto 187 de California. Además de una terminología confusa y diferente sin necesidad, lo que impidió su aprobación. Los errores de esta iniciativa son, primero, de tipo conceptual, al ignorar la estructura urbana y sus centros, así como al desconocer las comunidades vecinales y deformar el concepto de lo que son los planes urbanos. Segundo, de tipo legal, al mostrar incongruencia con la Ley General de Asentamientos Humanos. Tercero, de tipo social, al reducir o no prever las importantes áreas comunitarias para equipamientos diversos, especialmente escuelas, lo cual afecta tanto al municipio como a la ciudadanía en general, pero especialmente a la de bajos ingresos, que es la gran mayoría. Se plantearon múltiples modificaciones a la iniciativa, ampliamente estudiadas y fundamentadas, incluyendo contrapropuestas por grupos de urbanistas y arquitectos que se reunieron en varias ocasiones con ese fin. Además, grupos de amantes de la ecología que hicieron observación en esa línea, así como la totalidad de las direcciones de desarrollo urbano y obras públicas de los municipios del área metropolitana, quienes, con una experiencia de 3 años en el área, comunicaron por escrito sus numerosas observaciones y se reunieron en una comisión para prácticamente replantear la iniciativa de ley. A tal grado llegaba su inadecuación. Resultó así un nuevo proyecto, pero este fue también desechado por el grupo que representaba los intereses económicos. Se llegó finalmente a una ley que tenía como tronco la iniciativa inicial y llena de innumerables pegotes, que afortunadamente fue rechazada. Recibimos de México, de la Comisión de Desarrollo Urbano del Senado, una carta entre las cosas que decía que era una lástima que Nuevo León fuese a dar un paso atrás en materia de legislación urbanística. Es interesante también ver las circunstancias elegidas para la aprobación de esta ley.
fueron muy interesantes, que sea al fin de un periodo gubernamental, al fin de un periodo municipal, ya cuando hay nuevas autoridades electas, cuando los funcionarios pues ya no quieren problemas, ya los entrantes todavía no existen, no saben quiénes serán, la ciudadanía anda en otras preocupaciones, entonces cualquier cosa podía ser aprobada en ese instante. Los legisladores afortunadamente tomaron conciencia ante la presión ciudadana, en este caso de muchos arquitectos, comunicólogos, etcétera, que dijimos, y entonces esto hizo que la ley se detuviera. De no ser así, la ley hubiera salido, se hubiera aprobado, pues ante la ignorancia total de los ciudadanos y de los pues, que supuestamente deberíamos estar enterados de la materia. Bueno, esto lo comento como un momento muy importante de la elección que se tuvo para pretender aprobar la ley. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los destinatarios de la ley y cómo los afecta? Los destinatarios principales y finales de la ley son los ciudadanos y su hábitat. Ya la Ley General de Asentamientos Humanos, que da la pauta para las leyes estatales, menciona en su artículo 3: el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural mediante, etcétera, etcétera. Por otro lado, debemos estar conscientes que esa población urbana y rural a la que se refiere el artículo citado, en el caso de nuestro estado, es fuertemente heterogénea y por lo tanto sus necesidades urbanas también son muy diversas. Esta población abarca desde el ciudadano en las colonias populares tipo Fomerrey y antiguas uniones de colonos, hasta el selecto residente de las colonias exclusivas de gran lujo. Y por otra parte, desde el residente de la gran área metropolitana de Monterrey hasta el de un pequeño poblado del municipio más alejado de este. Por ello, es necesario tener en cuenta, tanto en la ley estatal como posteriormente en los diversos planes de desarrollo urbano derivados de esta ley, tener en cuenta todos esos elementos. También de alguna manera la ley debe considerar las necesidades de todos esos ciudadanos tan diversos y que requieren respuestas específicas del ámbito urbano, como son las relativas a su vivienda, su educación, su salud, su recreación, su comercio, su transporte, entre otros. Por otra parte, por el área que recubre, esta ley condiciona 3 tipos de ámbitos de la vida ciudadana. Primero, el de su vivienda y su vecindario inmediato, que es el que más afecta a la vida familiar cotidiana. Segundo, el del gran ámbito urbano o subregional, que impacta principalmente al adulto activo y al joven, y en menor grado al resto de la familia. Y tercero, el ámbito estatal, que influye de manera indirecta en toda la ciudadanía, en lo económico y lo ambiental. Por ejemplo, en el primer caso, es decir, en el ámbito de la vivienda y el vecindario inmediato, voy a citar 3 casos. El caso de las innumerables familias residentes en fraccionamientos en los que no se dejaron áreas para escuelas porque la ley en vigor no lo exige, a diferencia de las anteriores leyes. El caso de las familias que sufren el pandillerismo y vandalismo por carecer sus colonias de áreas deportivas y recreativas adecuadas y suficientes, por haber sido estas ubicadas en camellones y rotondas que la ley permite contabilizar como áreas verdes y que en las leyes anteriores se exigían en lotes aprovechables para fines recreativos. Y porque además la ley ha permitido la reducción de las áreas libres públicas por familia residente en los fraccionamientos de lotes pequeños. El caso también de la promiscuidad vecinal resultante de vivir en lotes minúsculos que impiden la privacidad indispensable de la vida familiar y que el niño juegue en el interior de su casa, incrementando la demanda de los escasos espacios recreativos disponibles. En el segundo nivel, el segundo tipo de ámbitos, es el caso de la ciudad en su conjunto y la subregión. Tenemos los siguientes casos. El caso de las grandes distancias a recorrer cotidianamente entre la vivienda y el trabajo, o entre este y los centros de servicio,
que derivan en fatiga innecesaria, falta de presencia del padre en la familia y altos costos de transportación, y que obedecen justamente a una mala distribución de los centros urbanos. El crecimiento desestructurado en mancha informe y grandes espacios sin uso, que hace de la ciudad una gran no ciudad. La escasez de grandes áreas de parques y recreo y la dificultad de parques suburbanos accesibles. En cuanto al ámbito del Estado en su conjunto, puede mencionarse el caso del nulo desarrollo de ciudades medias, tanto a manera de ciudades auxiliares próximas al área metropolitana de Monterrey, como a media distancia de esta, lo cual sigue sobrecargando demográfica y económicamente el área metropolitana. Y el caso de la desatención de los pequeños poblados, lo cual empobrece el campo neolonés y lo priva de su atractivo. Un nuevo proyecto de ley debería pues ayudar a corregir los problemas citados, lo cual no sucedía con la iniciativa presentada. Los otros destinatarios de la ley, ya vimos a los principales, la ciudadanía. Sin olvidar que los destinatarios finales de esta ley son los ciudadanos. Deben considerarse además 4 grupos de los que podríamos llamar destinatarios intermedios. Cada uno de estos destinatarios tiene un interés distinto en la ley. Estos grupos son el gobierno estatal y municipal y organismos de servicios públicos. Segundo, los terratenientes y desarrolladores urbanos. Tercero, los arquitectos, proyectistas, constructores. Y podríamos poner un cuarto grupo, la banca, abogados, otros. Al gobierno del Estado, en primer lugar, le interesan las reservas territoriales que permitan un desarrollo urbano armonioso, estratégico, a nivel estatal y metropolitano, económico y socialmente adecuado, así como una eficacia de la vialidad y el de transporte y de las infraestructuras de agua y drenaje. Para los gobiernos municipales es importante contar con tierras suficientes, normalmente obtenidas de las áreas de donación, para los equipamientos públicos, recreativos y cívicos que requieren la población y que son los que le permiten mantener la seguridad, tranquilidad y armonía vecinal, así como recursos para realizar las obras correspondientes. Por otra parte, asegurarse del cumplimiento de fraccionadores para no gastar sus escasos recursos en corregir obras que pudieran estar mal terminadas. Cabe mencionar que las necesidades municipales en esta línea varían mucho, según la ubicación urbano-geográfica del municipio y sus características poblacionales y socioeconómicas. No es lo mismo un municipio popular del área metropolitana que un municipio, por ejemplo, de altos recursos, o que un municipio alejado del área metropolitana con localidades pequeñas dispersas, o que una localidad más importante como Linares, en fin. Varía mucho con esto. No es lo mismo un municipio que ya casi está saturado, simplemente se renueva internamente, a un municipio que tiene un crecimiento demasiado violento y cuyos recursos son altamente insuficientes para las necesidades que van adelante de su presupuesto. Para los grandes propietarios de tierra suburbana, los grandes propietarios de tierra suburbana fincan su interés en asegurar la posibilidad real o supuesta de hacer urbana su tierra y multiplicar automáticamente su valor. Mientras que los dueños de un gran predio ya urbanizable quieren vender lo más posible, la más área mayor posible de este, al mayor precio con las mayores ventajas. Finalmente, los propietarios de predios urbanos pequeños, aislados, quisieran libertad para construir lo más rentable. Digamos, son los intereses legítimos de este otro grupo. Por su parte, los arquitectos y proyectistas urbanos y pequeños constructores se encuentran ante exigencias de clientes que quieren obtener el mayor rendimiento de su terreno o construcción, yéndose al límite de lo que permite la ley, provocando en muchas ocasiones soluciones comprometidas, tanto funcional como estética como éticamente comprometidas. La banca es un caso especial, pues requiere asegurar sus inversiones, muchas de las cuales son garantizadas con bienes inmuebles, cuyo valor depende en buena parte de su utilización potencial. De ahí el forcejeo de los solicitantes o de los deudores para hacer potencialmente urbanos la mayor parte de los terrenos.
cual creo que fue uno de los meollos del problema de la ley. Lo cual es un riesgo para la banca misma, por cierto. Tercera pregunta. ¿Qué referencias obligadas debe sustentar esta ley? El primer objetivo de una ley de esta índole, que necesariamente comprende una fuerte dosis de lo social urbano, debe ser procurar el bienestar físico, social y espiritual de las personas, familias y comunidades neolonesas, a través de la planeación del territorio del Estado, especialmente sus ciudades y poblados, pues es ahí donde radica casi la totalidad de su población, y por otra parte procurar el buen ordenamiento y desarrollo del resto del territorio estatal con miras a su más racional utilización ambiental y productiva, cuidando muy especialmente los aspectos ecológicos. Por lo tanto, el punto de partida de esta ley debía tomar como referencia obligada, además de la congruencia con la Ley General de Asentamientos Humanos, los siguientes 4 aspectos. Primero, las necesidades y aspiraciones del ciudadano neolonés. Aquí me permitiría proponer una carta de los derechos urbanos del ciudadano. Estoy presentando una especie de bosquejo, para ser corregido y completado, si a ustedes les parece. Estos derechos urbanos del ciudadano tendrían sus raíces en el derecho a la vida humana plena, que comprende además de la vida personal, la vida familiar, la vida comunitaria vecinal y la vida social en general, todo lo cual implica un hábitat urbano adecuado para que estas vidas florezcan. En sus diferentes facetas, entre los derechos urbanos del habitante podrían considerarse los siguientes. 1. El derecho a la integridad, la convivencia, la intimidad y el descanso familiar en el hogar, y el derecho del niño pequeño a jugar en él. 2. El derecho a una sana vida vecinal que permita que el vecino sea un amigo potencial y no un intruso involuntario en la intimidad familiar a causa del hacinamiento de las viviendas. 3. El derecho del niño a recrearse al aire libre y del joven a practicar el deporte con seguridad en el propio vecindario para desarrollar su cuerpo y su compañerismo. 4. El derecho del niño y el joven a la educación de todo tipo, especialmente la escolar, en espacios adecuados y cercanos al lugar de donde viven. 5. El derecho del adulto a un ambiente urbano que propicie mediante equipamientos adecuados la comunidad vecinal y la sana convivencia social. 6. El derecho del anciano de convivir con sus semejantes y con los niños pequeños en espacios tranquilos fácilmente accesibles. 7. El derecho a un ambiente de trabajo saludable y humanizante. 8. El derecho a la salud urbana derivada de la limpieza y utilización con conciencia ecológica del suelo, del agua, del aire y de la energía. 9. El derecho a una caminata agradable y a una transportación diaria segura y eficiente. 10. El derecho a la no violencia y a la seguridad de las áreas públicas, así como a no ser agredido por las aberraciones visuales, las estridencias auditivas, la nauseabundez y los obstáculos de la vía pública. 11. El derecho al disfrute de la belleza, a la quietud y al contacto con la naturaleza, con sus árboles, sus sombras, sus pájaros, sus flores. Y 12. El derecho a un silencio nocturno que permita asomarse sosegadamente a los abismos del espíritu o subir a las estrellas a conversar con el Creador. Podemos preguntarnos ahora con qué medios cuenta el ciudadano para hacer valer sus derechos urbanos. En primer lugar, con las distintas leyes federales, estatales y municipales relacionadas con el desarrollo urbano, la ecología y la salud pública. ¿En qué medida estas leyes, especialmente las estatales, responden a estos derechos? La respuesta es de primera importancia, pues ella es el marco que da o no cabida a que los derechos urbanos ciudadanos puedan ser ejercidos. Segunda consideración.
las realidades socioeconómicas, urbanas y geográficas. El 70% de la población está imposibilitada para obtener una vivienda por los financiamientos convencionales, teniendo que recurrir a la autoconstrucción. Primera realidad. Segunda, que el 90% de los niños asisten a escuelas públicas primarias y secundarias, las cuales requieren terrenos municipales disponibles y bien ubicados. Tercero, que las áreas públicas recreativas y educativas son tanto más necesarias entre más pequeños sean los lotes y menor sea el ingreso familiar. Cuarto, las diversas características geográfico-físicas de clima y vegetación que plantean la necesidad de lotes más ventilados y mayor cantidad de áreas verdes en el área metropolitana y las principales localidades. Las fuertes limitantes económicas del sector público para adquirir terrenos suficientes para equipamientos públicos y para generar nuevas infraestructuras de servicios, vialidades y transportes. La gran diversidad socioeconómica y de temporalidad urbana de las distintas áreas del conjunto metropolitano, que plantean problemas completamente diferentes. Las diferencias urbanísticas entre los municipios del área metropolitana, lo cual exige respuestas adecuadas a cada caso y no homologaciones a ultranza. La contrastada distribución territorial de la población en una gran metrópoli, unas cuantas ciudades pequeñas y numerosos poblados, lo cual implica normas urbanísticas distintas para cada tipo de caso. El tercer punto que implica considerar aquí en esta ley es el conocimiento de lo que son y cómo funcionan los centros urbanos. Nunca lo había pensado, lo importante que es esto, hasta que me di cuenta de la iniciativa que ignoraba totalmente esto. Es indispensable que una ley que pretende planear y ordenar el desarrollo urbano valore la importancia de la ciudad como obra del hacer colectivo realizado a través de los siglos, como lugar especializado por excelencia para la formación de la comunidad humana y las personas en el seno de ella, como una escuela espontánea y omnipresente en la vida humana y que marca fuertemente su comportamiento. La ciudad como organismo integral y complejo, en continua transformación, exige una claridad en la organización física, funcionamiento e interrelación de todas sus componentes, sus áreas habitacionales, con sus indispensables centros de barrio y servicios contiguos, sus centros de equipamiento mayor y especializado, de tipo comercial, recreativo, administrativo, hospitalario, etc., sus áreas de producción industrial, agrupadas, semiagrupadas o dispersas, la interconexión entre los tres tipos de áreas anteriores mediante los sistemas de vialidad y transporte, las redes e instalaciones puntuales de servicios de agua, energía y telecomunicaciones, los cementerios y las diversas instalaciones de desechos urbanos, así como las áreas suburbanas que las rodean, de gran valor paisajístico, ecológico y recreativo campestre. La iniciativa a la que nos opusimos parecía ignorar esta rica complejidad urbana y la importancia de las comunidades que la forman, pues hasta quitaba las referencias a barrios y colonias y reducía todo a abstractos distritos y homologaciones reglamentarias. Finalmente, el cuarto aspecto a considerar, el conocimiento de la planeación realista del desarrollo urbano. Toda empresa, todo organismo en transformación, y la ciudad es eso y más, requiere de un plan que oriente su desarrollo, un plan que defina objetivos, metas y que sirva de imagen común para orientar el caminar urbano. Como complemento indispensable se requiere de una serie de programas y proyectos específicos que permitan desarrollarlo. Se requieren planes para el desarrollo urbano con diversos niveles de profundidad o precisión que cubren ya sea todo el estado, un municipio, un centro de población o incluso solo una parte de este, si la complejidad o importancia de esta parte lo requiriese. Es así como se plantea la planificación urbana en la gran mayoría de los países. Nuestra ley general de desarrollo urbano recoge totalmente esto. Me refiero a la ley general a nivel nacional. En general, esta ley desconocía unas partes. Este preproyecto. En general, los planes contienen dos grandes grupos de disposiciones. Primero, pasivas, que indican lo que se puede o no hacer en cada área o zona. Y segundo, activas, que indican las acciones
acciones a emprender por los sectores públicos o privados, o bien conjuntamente, para inducir o provocar el desarrollo urbano en el sentido indicado por el plan, a fin de lograr ciertos objetivos propuestos en él. La experiencia de muchos años y países enseña que para que un plan de desarrollo urbano arroje resultados, se requiere, y aquí es bien importante, instrumentarlo y aplicarlo adecuadamente. Los planes formulados para el área metropolitana de Monterrey, no obstante indicar elementos para su instrumentación, nunca se han aplicado plenamente. Sin embargo, no se puede desconocer todas las obras que se han realizado con base a algunos de esos planes, como son gran parte de estructura vial maestra y paso de desnivel, ampliaciones de arterias, algunas grandes áreas recreativas, la macroplaza, parte del drenaje pluvial, inicio del metro, así como algunos conjuntos habitacionales e integración de centros de barrio en diversos fraccionamientos. Por lo tanto, algunos de los elementos claves que la ley debe considerar en relación con el desarrollo urbano son los instrumentos que permitan implementar y asegurar la aplicación de los planes. Pues, contrario a lo que decía la iniciativa de ley en su inicio, pues no son los planes la causa de muchos males urbanos, sino su falta de aplicación completa. En la exposición de motivos, la iniciativa se dice que la causa de la falla urbana, del problema urbano, eran los planes. Entre los instrumentos de implementación de los planes urbanos merecen especial atención los relacionados con, primero, el aseguramiento de reservas territoriales. Y aquí pues es una coincidencia muy fuerte con la Ley General de Asentamientos Humanos. Digamos, reservas territoriales económicamente accesibles para la vivienda del gran estrato de población de bajos ingresos, que son los grandes demandantes de reservas territoriales próximas a la ciudad. Segundo, garantizar las ubicaciones estratégicas de los diversos centros que estructuran las comunidades vecinales, como son los centros de barrio, o bien los subcentros urbanos que estructuran y sirven a grupos de barrios o a un amplio sector geográfico urbano y que crean y que generalmente son altamente concentradores de desplazamientos vehiculares. Es otro de los elementos urbanos más importantes, son los que estructuran la ciudad, por esa doble razón de convergencia de población y de elementos puntuales que marcan hitos en la ciudad. Tercero, los grandes parques urbanos y suburbanos. Además de asegurar la coherencia funcional de estos elementos con la gran estructura vial y de transporte público, las redes maestras de servicios públicos y una zonificación urbanística estricta en lo general, pero flexible en el detalle. Prácticamente nada de lo anterior se consideraba en el proyecto de ley al cual nos opusimos. Veamos ahora los elementos que son el marco de referencia. La Ley General de Asentamientos Humanos, que rige la materia a nivel nacional. Esta ley contiene 60 artículos, es bastante corta, agrupados en 9 capítulos: disposiciones generales, de la concurrencia y coordinación de autoridades, planeación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, 4 de las conurbaciones, 5 de las regulaciones a la propiedad en los centros de población, 6 de las reservas territoriales, 7 de la participación social, 8 del fomento al desarrollo urbano y del control del desarrollo urbano. Aquí quiero destacar esas 3 antes de la final. O sea, lo que se refiere a las reservas territoriales, que cada vez hay más conciencia de la importancia que tienen estas para llevar a cabo un buen desarrollo urbano, no nada más a no título de mencionarlas, sino implementarlas. Creo que es la clave, es una de las claves del desarrollo urbano. La otra, digamos, modalidad que les enfatiza mucho esta ley es la participación ciudadana, que pues también es otro de los ingredientes que cada vez tenemos que tomar en cuenta como ciudadanos, como arquitectos, o sea, nuestra necesidad de participar en estos aspectos. Y bueno, perdón, me perdió
y el fomento del desarrollo urbano. Muchas veces el fomento quedaba un poco relegado, nos concretábamos simplemente a un control, es decir, a qué hacer y qué te permito y qué no te permito hacer. El fomento es otro punto fundamental, o sea, orientar el desarrollo urbano en un determinado sentido. Bien, pues estos son los puntos, los grandes elementos. Menciona especialmente, voy a mencionar un artículo, su artículo 3, porque es el que da la pauta para muchas cosas. Ya le había leído la primera parte. Dice: el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural mediante, me quedé ahí, ahora, estos puntos son los que va a desarrollar a lo largo de la ley, mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población. Siempre eso como meollo, el bienestar social de la población. Segundo, el desarrollo económico sustentable del país, armonizando la relación de las ciudades y el campo y contribuyendo equitativamente, distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización. Sería muy largo entrar a detalles en el proyecto de ley, pero aquí hay otra falla fuerte. Tercero, la distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional. Cuarto, la adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población. 5. El desarrollo sustentable de las regiones del país. Sexto, el fomento de centros de población de dimensiones medias, que es otro buen deseo nada más, pero que no se ha implementado, no obstante que aparece ya hace tiempo en los planes, los programas nacionales. Séptimo, la descongestión de las zonas metropolitanas, otro buen deseo mal no implementado. Octavo, la protección del patrón de asentamientos humanos rural y de las comunidades indígenas. Ahí es también una labor importante que tiene que dar mucho seguimiento y mucha participación local a nivel de pequeños poblados, lo cual es bastante difícil. Noveno, la eficiente interrelación entre los sistemas de convivencia y de servicios de un centro de población. Décimo, la creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación. Relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación. 11. La estructuración interna de los centros de población, que es fundamental. Y dotación suficiente y oportuna de infraestructura, oportuna de equipamiento y de servicios urbanos. Me consta en los Pomerreyes, por ejemplo, cuando se hace, no tienen equipamiento, entonces los niños, por ejemplo, pierden casi a veces un año escolar, porque pues, tienen que ir a la escuela donde vivían antes o no pueden llegar, porque les costaría muy caro. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población, la conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos, la preservación del patrimonio cultural de los centros de población, otro punto importante, el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población, la regulación del mercadeo de los terrenos y de la vivienda de interés social y popular, también es un punto muy importante, por lo que mencionamos de la gran cantidad de personas de vivienda popular. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano, y la participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia de los asentamientos humanos. Por su parte, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, también obviamente a nivel nacional, es bastante más amplia, comprende 204 artículos. Me voy a concretar a mencionar el que más o los que más se relacionan con el desarrollo urbano. Bueno, además del artículo primero, los artículos de la sección 4 del capítulo 4 que se refieren a asentamientos humanos. Por ejemplo, y aquí habla algunas cosas importantes, evitar la suburbanización extensiva, o sea, esa expansión desordenada en forma de mancha, en forma de pequeños suburbios de una ciudad, en las áreas de crecimiento. Segundo, fomentar la mezcla de los usos habitacionales con los productivos en las áreas de crecimiento. Privilegiar el transporte colectivo,
Y otro punto importante es establecer prioritariamente áreas de conservación ecológica en torno a los asentamientos humanos. En fin, otras cosas, pero creo que son los 4 puntos más interesantes de la Ley General de Equilibrio Ecológico en relación con nuestro tema. Finalmente, vamos a ver un cuarto punto, es la cuarta pregunta que nos hacíamos. ¿Qué aspectos claves debiera considerar la ley para propiciar un digno hábitat ciudadano? Estamos en buen momento para que la legislación estatal correspondiente de Nuevo León, actualmente en estudio, tome en consideración los derechos humanos del ciudadano y siente las bases para que la ciudad los refleje en la organización y buen funcionamiento del conjunto urbano. Para lograr lo anterior es indispensable considerar los siguientes 10 puntos. Primero, que la legislación urbana responda ante todas las necesidades y derechos fundamentales del ciudadano, la familia, la comunidad vecinal y la comunidad urbana en general respecto a vivienda, vecindario, áreas para convivencia social, áreas educativas y recreativas de todo tipo, lugares de trabajo, el disfrute de la naturaleza, la salud, la seguridad pública, transportación entre lugares de vivienda y actividad, la belleza, la quietud. Segundo, que la legislación urbana parta de las realidades sociales de la ciudadanía, que ya habíamos mencionado. Tercero, que la ciudad esté constituida por comunidades vecinales que tiendan a organizarse geográficamente con respecto a centros de equipamiento e intercambio de distinta jerarquía, que comprendan desde el gran centro de la ciudad y los centros de sector hasta los centros de comunidad vecinal, aclarando que estos últimos son los lugares más idóneos para la generación y desarrollo de la vida y bienestar de la comunidad vecinal y son el primer escalón para la conciencia y participación ciudadana. De ahí la importancia de estos pequeños centros de barrio o de comunidad vecinal. 4. Que la ciudad para vivir requiere recibir alimentos y materias primas que consume, transforma y desecha parcialmente, que para ello utiliza infraestructuras de vialidad, agua potable, drenaje sanitario, energía, de hidrocarburos, infraestructuras que se requiere optimizar y hacer coherentes con las zonas a que sirven. Es, por ejemplo, absurdo ver, por ejemplo, que la CFE a veces planea un sector que supuestamente va a tener un gran desarrollo y agua y drenaje piensa en otros. Estoy hablando de casos muy concretos. Por ejemplo, en el caso de García, la CFE pensó que iba a tener un gran desarrollo por allá e implementó una gran posibilidad de desarrollo industrial, pero no había agua, porque el agua es la más cara, es la más alta. Entonces la agua pensó por el otro lado. Estoy hablando de tiempos, 10 años más o menos antes. Que la ciudad necesita, además de los pero también requiere áreas periféricas para sus desechos sólidos y líquidos, así como grandes áreas de recreación, envío y almacenaje que es necesario prever oportunamente. Quinto, que la ciudad necesita, además de los importantes espacios para la educación superior y centros hospitalarios, grandes espacios para parques y deportes, tanto más importantes cuando más grande es la ciudad. Cuando el poblado es pequeño, pues tiene el campo ahí pegadito, ¿verdad? Espacios internos y periféricos que la ventilen físicamente y contrarresten las tensiones sociales que en ella se generan. Ello implica también la previsión de reservas territoriales públicas para esos fines, así como la definición de los medios para su factibilidad económica. Sexto, que la ciudad es un organismo dinámico de intercambio y producción, abierto hacia el interior y al exterior, que requiere permanentemente la búsqueda inteligente de un equilibrio hacia cada rumbo de su crecimiento, equilibrio entre las áreas de vivienda, las de trabajo y las de equipamientos, a fin de reducir y simplificar la creciente transportación cotidiana, vivienda, trabajo, servicios, tan costosa y desgastante para el ciudadano y la administración urbana. Séptimo, que la ley propicie la efectiva participación ciudadana en forma verdaderamente representativa, que no se tiene definitivamente y que apenas empezamos a descubrirla, de cada una de las comunidades vecinales que constituyen la ciudad,
pues son finalmente esas comunidades las que reciben los beneficios o perjuicios de las leyes de desarrollo urbano. Por lo tanto, su participación razonada deberá ser considerada desde la elaboración misma de las leyes y los planes derivados de ellas, a fin de evitar los graves daños sociales que éstas les provocan al no considerar algunas de sus necesidades vitales. Aquí me permito más comentar, por ejemplo, en Bruselas, cada sector urbano, cada grupo de barrios, se le asigna un urbanista por parte de la ciudad, que es el encargado de recoger, digamos, de percibir cuáles son las necesidades y de, digamos, tamizarlas y presentarlas ordenadamente a las autoridades correspondientes. 8. Que la legislación del desarrollo urbano considere e interrelacione todos los elementos económicos, legales y operacionales necesarios para que sean factibles todos los aspectos claves de este desarrollo y para que los objetivos generales que en ella se enuncian respecto a la ciudad y sus habitantes no se queden meras buenas intenciones, como muchas veces se quedan los planes, que a veces ni en la misma ley tienen congruencia con las disposiciones normativas de su articulado cuando aterrizan aspectos concretos. Es el caso de la ley actual. Plantea unas cosas, pero en la misma ley no dan los elementos para que esto pueda llevarse a cabo. Al contrario, parece que se dan los contrarios. 9. Que la ciudad cuente con un plan de desarrollo urbano con objetivos claros, alcanzables y suficientemente estables respecto a los aspectos fundamentales de la ciudad en su papel regional, nacional e incluso internacional, pero en primer lugar respecto a las necesidades y derechos urbanos de sus habitantes, tomando en cuenta a la de las familias de bajos ingresos, que son la mayoría. Un plan legal y económicamente viable que responda clara e integralmente a las previsiones urbanas en materia de, primero, reservas territoriales para las áreas de vivienda de las familias de bajos ingresos, de los centros de equipamiento vecinal y de los subcentros urbanos y de grandes parques urbanos. Áreas de trabajo industrial bien localizadas respecto a las áreas de vivienda. Vialidad maestra e infraestructuras hidráulico-sanitarias y energéticas con visión del conjunto urbano regional. Fomento del crecimiento urbano en lo posible a base de desarrollos integrales y equilibrados social y funcionalmente, no de pedacería de desarrollos aislados incoherentes. 10. Que todas las comunidades vecinales urbanas puedan disponer directamente del apoyo de profesionales capacitados en el desarrollo urbano y con sensibilidad social para defender sólidamente los derechos y objetivos urbanos que les atañen dentro del marco de los intereses y objetivos de todo el conjunto urbano y regional. Bueno, esto ahorita nos faltaría personal todavía. Finalmente quiero presentar a ustedes unas conclusiones. A manera de conclusión me permito plantear lo siguiente: hacer notar la gran importancia del ámbito que pretende normar una ley como la que está en estudio en el Congreso del Estado, el ámbito físico donde se desenvuelve la vida cotidiana de todos los ciudadanos de un Estado, ámbito que necesariamente influye en su comportamiento y en la calidad de su vida biológica, social, cultural y espiritual. Segundo, destacar la gran responsabilidad que implica el estudio y la aprobación de una ley que tanto afecta la vida ciudadana en su futuro mediato e inmediato, pues a diferencia de otras leyes que solo afectan a la ciudadanía mientras están vigentes, esta es de aquellas que condicionan el ámbito vital de mucha gente por muchos años. Tercero, la responsabilidad de los legisladores y de los que podemos conocer la importancia de esta ley es aún mayor, considerando que la ciudadanía ignora las repercusiones de estas leyes en su vida. La ciudadanía ni se entera de qué está pasando en el Congreso, hasta que sufre las consecuencias, por lo que son los legisladores y nosotros los que podemos hacer algo ahora por esa ciudadanía. 4. Los arquitectos tenemos mucho que aportar para que las condicionantes de este ámbito sean verdaderamente promotoras de una vida ciudadana más amable, más bella y más justa, para que nuestro ámbito vital, escuela omnipresente en el cotidiano vivir, sea un verdadero educador para una vida más digna del neolonés del futuro. Muchas gracias.
arquitecto se quede con nosotros en este podio unos minutos, arquitecto. Si quieres, y pedir al arquitecto Fernando Rodríguez Urrutia, quien va a actuar como interlocutor en esta noche, que inicie con su exposición. El arquitecto Rodríguez Urrutia es miembro capitular de la Academia Nacional de Arquitectura y un analista e investigador urbano reconocido, coautor del Atlas de Monterrey. Antes de que inicies, Fernando, quisiera nada más anunciar que durante la intervención del arquitecto Cortés Melo llegó con nosotros el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, el arquitecto Oscar Bulnes. Y bueno, creo que podemos tener una interesante sesión de debate en esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Las razones de la aceptación de participar en este evento: hace 2 semanas el arquitecto Juan Ignacio Barragán le invitó a que fungiera como interlocutor. Para esta sesión respondí afirmativamente, al menos por 6 razones. Personales: radico en Monterrey desde hace 15 años. Como persona estoy interesado en vivir en una ciudad confortable, amigable, segura, con un entorno agradable. Ello lo deseo también para mi familia, amigos, regiomontanos, neoloneses. Comunitarias: en el terreno público creo que todos los habitantes de las más de 5.000 localidades del estado, y con mayor razón los habitantes de esta metrópoli, tenemos mucho que decir y que hacer respecto a nuestras ciudades. A fin y a cabo todos vamos en el mismo barco, tenemos que ponernos de acuerdo de hacia dónde remar y apelar a un sentido común para hacerlo. Profesionales: como arquitecto y urbanista he dedicado parte de mi vida a las cuestiones urbanas, y el urbanismo como profesión de servicio compromete a sus practicantes a la búsqueda de soluciones a los problemas de las ciudades, de forma que ofrezcan a sus habitantes competitividad y habitabilidad. Académica: soy maestro universitario y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, participando en la Comisión de Desarrollo Urbano, y esta es una de las actividades que debe impulsar. Como amistad, conozco al arquitecto Cortés Melo desde hace muchos años y aprecio la congruencia entre su pensamiento y su actuación. No es común encontrar urbanistas que cuenten con un sistema de pensamiento completo que incluya una visión del hombre, de la sociedad y del medio construido. El arquitecto Cortés Melo cuestiona la realidad urbana de la entidad, pero al mismo tiempo propone soluciones, y ha estado presente en el escenario estatal en forma permanente en temas como el que hoy nos ocupa. Y bueno, finalmente el desafío. Es claro que la legislación urbana no es un hueso fácil de roer. Una razón más para aceptar el desafío: la Ley de Desarrollo Urbano en este estado es un tema complejo, de gran importancia, y su discusión en la actualidad abre oportunidades reales para que los arquitectos, profesionistas, funcionarios y la ciudadanía en general contribuyan a su elaboración, aprobación y puesta en operación. La solicitud de la Academia fue mi papel como interlocutor. Cualquier persona que toma parte en un diálogo. Para eso, pues propongo comentar la ponencia del arquitecto Cortés Melo, destacando algunos aspectos a partir de algunas ideas que no voy a repetir acá, pero que ayuden a la concurrencia a formarse un juicio sobre lo expuesto y participar o motivarlos a participar en la discusión. Facilitar el diálogo ordenado y respetuoso sería otra de las misiones, y asegurar que la reunión no rebase el tiempo establecido, por lo cual también le ruego a mí que me corten en el momento adecuado. Voy a empezar por una parte que le llamé especulaciones, de ahí el eje es la exposición de hoy, y después una propuesta. La idea de especulaciones quiere decir de que voy a enfatizar en el proceso más que en el resultado,
porque creo que en una buena parte eso es lo que podría asegurarnos que un tema tan complejo pudiéramos involucrarnos en él. Cuando el arquitecto Barragán mencionó el título de la charla, inicialmente cuando me invitó, especulé sobre cómo abordaría el tema el expositor, si partiría de un enfoque general sobre derecho urbano o si se ocuparía de un aspecto particular de la ley, si lo trataría en forma temática o cronológica, con un enfoque estructural o analizando casos. El propósito de mis especulaciones era suponer diversas estrategias de presentación del ponente, dado que no había establecido comunicación con él, para saber en función de su enfoque qué tipo de aportación personal podría ser un interlocutor en un tema como este. Cualquier idea sobre el tema seguramente sería útil, pero ¿qué sería más apropiado para una charla de este tipo? Luego de varios intentos consideré que el ejercicio especulativo no tendría sentido sin la previa comunicación con el conferencista. Sin embargo, mi opinión cambió radicalmente cuando días después coincidí en el Café Mañanero con el arquitecto Jesús Félix Chapman, quien sin yo saberlo era el responsable del diseño del póster para el evento. Me comentó que estaba recién salido del horno, que el día anterior lo había elaborado y con su entusiasmo característico fue a buscarlo, lo bajó rápidamente el automóvil, me lo mostró y me explicó el diseño. Siendo así la cosa, luego de escuchar sus ideas y comentarios respecto al afiche y al tema, pues lo que estaba detrás, caí en la cuenta de que el arquitecto Chapman había hecho un ejercicio especulativo a priori, similar al señalado anteriormente por mí, para poder dar así su propia interpretación del tema gráfico. Por lo tanto, consideré interesante catalizar las ideas de los otros, aunque fuera a priori, para llevarlas a la mesa de discusión. Al igual que Chapman, yo había hecho el mismo ejercicio especulativo y lo que estaba justificado era la necesidad de un orden en el pensamiento, sea teoría, sea método, sea procedimiento, para facilitar la comprensión del tema tan complejo. Era esa mi misión como interlocutor, tender puentes de comunicación y la comprensión entre el expositor y el público. Entonces, bueno, voy a presentar el póster, la visión del arquitecto Chapman del problema. El título, el arquitecto me comentó que como diseñador gráfico el título le había parecido muy extenso, que tenía muchas palabras y sin embargo todas ellas eran importantes. Ciudadanía, hábitat, derecho urbano, ley. Por otra parte, cada una de ellas encerraba una gran complejidad, ya que comprendía muchos aspectos de la vida urbana. Ello hacía difícil el diseño del póster. De ahí los elementos que incluían el hombre al centro de un círculo y como eje de la composición de cara a un túnel, más o menos sugiriendo el porvenir. Aunque hay luz al final del camino, el recorrido es oscuro y seguramente pleno de peligros y amenazas, ¿verdad? Al final del túnel, la claridad, la esperanza, quizás una mejor ley, un mejor hábitat, una mejor ciudadanía. Exápolis 2000, un plan urbanístico para el área metropolitana de Monterrey, elaborado por el arquitecto Cortés Melo, aparecía en la parte inferior, y uno de los instrumentos pues, que dispone la sociedad para intervenir en ciudades. El color negro supone temor, confusión, pesimismo, el naranja, luz, esperanza, optimismo. Entonces el proceso de elaboración tuvo complicaciones incluso técnicas para su impresión. Pensó, por ejemplo, en colocar al fondo del túnel definiciones sobre urbanismo, derecho urbano, ciudadanía, hábitat, extraídas de un diccionario. Sin embargo, por razones técnicas que dificultaban su impresión, no se hizo. Entonces, bueno, terminando de explicar el afiche, el póster, entonces pasó a la parte de sus opiniones personales y me comentó pues que en realidad él sentía que en la problemática urbana pues había confusión terminológica de significados, dificultad del ciudadano común para entender la terminología y de los conceptos, que notaba un creciente interés en la ciudadanía sobre estos temas,
también de los arquitectos y de las escuelas de arquitectura por incorporar el impacto de los edificios en el espacio, que en la vida profesional también cada vez se notaba la necesidad de más arquitectos involucrados en problemáticas urbanísticas. Y mencionó pues que también hasta en su vida cotidiana se relacionaba estrechamente con el tema de la ley. ¿Qué pasaría si ¿quién es el responsable?, preguntaba. Si por causa de un bache me ocurre un accidente o mi coche se va a perjudicar por la negligencia de la autoridad, ¿qué sucede si alguien instala frente a mi vivienda un rótulo luminoso que obstaculiza la vista panorámica de la Sierra de la Silla, o de la Sierra Madre, o de lo que tenga enfrente? En síntesis, la conclusión a la que arribé, luego de escuchar esta primera lluvia de ideas a priori a la charla, fue la importancia de un orden y un procedimiento para abordar el tema. Es decir, la necesidad de algún tipo de sistematización para poder penetrar en un tema de tan gran complejidad y de tantas facetas. Entonces, una vez sucedido eso, le comenté mi impresión del afiche y pues que había pensado, con base en su exposición, utilizarlo como estrategia para mi interlocución. Caí en la cuenta de la utilidad del póster como recurso didáctico, ya que lo gráfico ayuda a que el mensaje llegue al auditorio. El hombre efectivamente es el centro de este tema, de las leyes, de las instituciones, en toda su complejidad, contradicciones y potencialidades como persona, ciudadano y ser trascendente. Un poco el tema central que está manejando el arquitecto Cortés Melo. Por otra parte, el túnel, efectivamente existe una confusión al respecto del porvenir del hombre y en particular respecto al futuro de la vida en las grandes ciudades. El círculo naranja a la vez, al final del túnel, se ve amarillo, naranja, de la esperanza. Le señalé que tal vez el caos que visualizaba razón para colocar las definiciones sobre urbanismo, etc., yo no lo veía de esa manera, y se los explicaré un poco más adelante. La hexápolis, si el hombre es el fin, esa figura representaba los medios de que dispone el hombre para lograr sus fines. Hexápolis es el soporte material, es la ciudad, pero son también las leyes, los planes, las instituciones, todo aquel instrumento para intervenir en el desarrollo urbano. Y ahí aparece el tiempo. Finalmente el túnel me sugería la idea de tiempo, de historicidad, de evolución. En la historia es donde podemos encontrar los orígenes de las tradiciones de intervención jurídica, arquitectónica y urbanística. Entonces, sobre esa base, bueno, ¿qué sucedió con la charla del arquitecto? El arquitecto habló sobre la ley vigente, sobre la iniciativa de nueva ley, sobre los requerimientos de una nueva ley alternativa, las implicaciones sociales de la misma y cómo se vería afectada la ciudadanía en sus derechos y en sus deberes ciudadanos. No voy a hacer un comentario al respecto, creo que fue claro. Quizás lo que queda es en balance, que se ha hecho mucho trabajo para consensar las leyes, que ha habido una gran inversión de tiempo y dinero, y el resultado de este proceso, sin embargo, ha sido la postergación de su aprobación por las razones que ya supimos. En algunos sectores hay confusión e incluso desesperación que ha llevado a algunos a expresarse con argumentos tales como: si se ha trabajado tanto tiempo en ella, debe ser buena la ley. En realidad, este tipo de polémicas y confusión ha llamado la atención de la comunidad y pues ha confirmado la importancia de participar en el proceso de elaboración de leyes, de tal manera que el espíritu de la gente a quien va dirigida la ley quede expresado. Y creo que esto es lo que tiene que ver mucho con el proceso, que es lo que les he tratado de transmitir hasta este momento de lo que sucedió. Entonces el problema es dónde quedó la bolita, dónde está la bolita en relación con este asunto.
Entonces, acá voy a presentar lo que sería mi aportación como interlocutor. Lo que quisiera señalarles es que lo que veo en el fondo del túnel es que hay al menos 3 elementos que percibo. Primero, el Estado, llamémosle gobierno; la sociedad, llamémosle ciudadanía; y el territorio, llamémosle asentamientos humanos en su sentido más amplio del concepto. Estos 3 elementos no son estáticos ni ahistóricos, como tampoco lo es la intervención del hombre en el territorio y los asentamientos humanos. Todo asentamiento humano está constituido por estos 3 elementos. Los elementos son necesarios para la constitución de un gobierno local y para administrar las ciudades contemporáneas. Veo el tiempo y los elementos que se mueven en el tiempo, estos 3 elementos que se mueven en el tiempo, debemos de reconocerlos que están en un momento histórico muy específico, a finales de milenio, con nuevas exigencias tanto para los gobiernos como para la población, como para los asentamientos, que también tienen que jugar nuevas funciones en estos tiempos de competencia, apertura y globalización. Por otra parte, veo 3 niveles en el cual esos elementos en el tiempo se expresan. Estos 3 niveles, pues bueno, estamos no en un estado unitario, sino en un estado federalista. Hay niveles de organización político-administrativa, y el federalismo no funciona si no combina el enfoque sectorial con el enfoque territorial. Este es uno de los grandes problemas también que encierra el problema del desarrollo urbano, los niveles de gobierno y las atribuciones entre cada uno de ellos. Entonces, sobre esa base, ¿cómo pasar de la teoría a la práctica? Si pensamos que esos elementos, ese tiempo y esos niveles, de alguna manera, son una manera de tratar de organizar algo tan complejo como lo que escuchamos en la exposición del arquitecto Cortés Melo. Entonces, mi propuesta es de que esos elementos podrían relacionarse con la práctica únicamente desde el punto de vista de un proyecto político para el Estado, para las ciudades, para los barrios, para cada una de las localidades del Estado de Nuevo León. Para que haya buenas ciudades debe estar presente un elemento fusionador, y ese elemento fusionador es un proyecto político que sea la suma de visiones compartidas sobre el futuro de lo que la sociedad neoleonesa quiere para su país, para su estado y para sus localidades. Entonces, en ese sentido, la construcción de ciudades y el ordenamiento territorial futuro de la entidad es un proceso en el cual deberían participar todos los elementos involucrados en su prefiguración. Entonces, acá es donde creo que podría ayudar a tener presente la idea de utopía y la idea de aspiración general. Si la nueva ley debe ser para un proyecto político que tiene determinaciones históricas, ¿cuáles son esas determinaciones históricas? Me parece que estamos dentro de la tradición cultural de Occidente a finales del segundo milenio, donde los países y ciudades tienen varias tareas específicas que cumplir. Se requiere tener una buena sociedad, y esa sociedad implica aquella formada por ciudadanos y no por turistas. El hecho de mencionar a la ciudadanía se basa en que la buena sociedad supone participación, supone compromiso, responsabilidad, libertad, deliberación, supone toma de decisiones, supone ciudadanos informados, supone una conciencia de bien común, de interés general, de igualdad de oportunidades, o al menos condiciones similares para que todos puedan acceder a ciertos bienes, etc. Eso es lo que podría estar detrás del concepto de una buena sociedad. Pero también se requiere de un buen gobierno.
atendiendo por ello a la contribución a constituir una república democrática representativa federal, en el cual se reconoce la persona humana, su dignidad, su idea de solidaridad, de bien común, y la territorialidad tan importante para poder realmente vivir nuestras vidas. Esto pues obviamente dentro de las funciones generales de un Estado de brindar justicia, tranquilidad, convivencia pacífica, asegurar la prosperidad y cooperación. Y bueno, finalmente pues requeriríamos una buena ley. Una ley cuyos lineamientos, requisitos y proceso no lo voy a mencionar por tiempo, pero creo que esos elementos podrían ayudar a constituir la idea de un buen territorio, entendiendo por un buen territorio buenas ciudades, buena infraestructura, equipamiento, vivienda y todos los servicios que están relacionados con ello. Entonces, ¿cómo pasar del proyecto político a una buena ley? Entonces, finalmente quiero dejarles el mensaje siguiente. Creo que la manera de pasar es teniendo un proyecto del proyecto, es decir, un proyecto del proyecto de ley. La pregunta es ¿dónde quedó la bolita? Creo que el arquitecto Cortés Melo respondió a muchas de esas preguntas. ¿Cuál es la definición de ley de desarrollo urbano, sus antecedentes, fundamento jurídico, tipo de ley, qué debe contener, para qué serviría, quiénes deben conocerlo, qué lineamientos deben guiar su elaboración, qué requisitos mínimos debe tener, qué proceso debe seguir para su expedición? Entonces, pues simplemente creo que lo que se necesita es un proyecto para hacer el proyecto de ley. Se necesita un proyecto para encontrar un orden y una lógica en el proceso de formulación de la ley, sin el cual difícilmente podríamos encontrar el hilo conductor de esta enredada madeja que constituye la legislación urbana. Termino diciendo que en los estudios profesionales y de posgrado, cuando un alumno va a elaborar su tesis de grado, se le solicita que elabore previamente un proyecto de tesis. El propósito del proyecto es guiar el proceso, evitar dispersiones, ambigüedades y pérdidas de tiempo y recursos. El proyecto debe explicar con claridad lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo, dónde y con qué medios. Y al seguir el procedimiento, permite que el proceso pueda ser socializado. Salud. Con esto quiero decir la importancia que en el diseño del proceso tiene el proceso mismo, para que la población se pueda involucrar y no haya una diferencia tan tajante entre las preocupaciones ciudadanas y las leyes, que realmente nos es muy difícil entenderlas. Podemos llevar muchos años y tenemos una dificultad para poder comprender las leyes. Con esto no estoy diciendo que haya faltado una planeación en esto, sino lo que comentaría es que ha faltado un plan de vuelo explícito y compartido en forma colectiva. Posiblemente lo exista, pero de alguna manera todavía creo, y vuelvo al inicio de la charla, los ciudadanos estamos muy confundidos respecto a la complejidad que tiene el fenómeno urbano. Entonces, terminaría por decir, pues bueno, ¿dónde quedó la bolita? Creo que tal vez, volviendo a la idea de esos tres componentes principales de ese tiempo y de esos niveles en los cuales pues hay que dirimir, y está muy claro pues las competencias, podría empezarse a trabajar en lo que el arquitecto pues ya incluso propone como un plan de acción con una serie de proposiciones específicas, de tal manera pues que el proceso de formulación de la ley se convierta efectivamente en ese proyecto político, ¿verdad?, en el cual pues la posibilidad de su realización sea más factible, ¿verdad?, en todos sus ingredientes. Bueno, entonces el proceso siguiente consistiría en proceder a pasar
al intercambio. Tal vez la única recomendación que pudiera hacer es que yo también me pasé de tiempo seguramente, de que todo aquel que quisiera participar, que pues levantara la mano para poderle hacer llegar el micrófono, de tal manera que ese diálogo pudiera establecerse con el arquitecto Cortés Melo. Gerardo. Buenas noches, soy el arquitecto Gerardo Villarreal. Quería saber más que nada, a nombre de todos los arquitectos, cuál es el conducto del cual uno puede proponer para participar en estos macroproyectos o proyectos de ley, para cualquiera de los dos exponentes. Las leyes... Las leyes tienen que ser presentadas al Congreso del Estado. El Congreso es quien las expide. Hay iniciativas que pueden venir del Ejecutivo normalmente, pero en principio puede venir de cualquier ciudadano, pero van a dar al Congreso del Estado. Entonces ahí es donde habría que dirigirse si es una ley que ya está en proceso. Definitivamente. Buenas noches a todos. Arquitecto, te quería preguntar de lo que hablabas de la descentralización, de que ha llegado nada más a buenas intenciones. ¿Cuáles son a tu juicio las características de este retraso, de este rezago que tenemos en ese tema? Si te refieres a la descentralización del área metropolitana en el resto del Estado. Perdón, sí, a la descentralización. A nivel estatal. A nivel estatal. Sí, a nivel estatal tenemos un problema, que hay un brinco muy grande entre la gran área metropolitana y la siguiente ciudad. Un centenar de veces casi, o 60 veces, depende de cómo lo consideremos. Por una parte. Entonces, para que una ciudad pequeña empiece a crecer, necesita un impulso tanto externo, pero también interno. Tienen que darse los dos. Y concentrar ese impulso y esfuerzos, no por un año o 2 años, no por un proyecto aislado, sino darle continuidad. Y para que esa continuidad exista, tiene que haber voluntad política de parte desde el exterior, digamos, del gobierno del Estado, trascender un periodo, un sexenio, pero por otro lado también haber, insisto, aceptación e interés por parte local. Caso concreto, Linares, por ejemplo, me tocó trabajar en el plan de desarrollo urbano de Linares. Al momento que se va una empresa de fuera a Linares, empiezan a ponerle peros, porque no es gente de ahí, pero la gente de ahí no se avienta a hacer una empresa. Entonces, pues en lugar de apoyar, se bloquea un poquito. Estoy hablando de una empresa aislada. Esto, pero una empresa aislada no hace que crezca la ciudad. Se toda una serie de elementos que tienen que converger simultáneamente para que esto suceda. Voy a poner el ejemplo de las ciudades francesas en torno a París. Hay todo un proyecto, un programa en donde simultáneamente las infraestructuras, simultáneamente una serie de empresas industriales, simultáneamente una serie de conjuntos de constructores, de conjuntos habitacionales, una serie de equipamientos, deciden y concertan irse y empezar en serio. Y solamente así se logra echar a andar eso en forma coordinada y darle seguimiento. Si esto no se logra, pues nos vamos a quedar siempre nada más con que hay que descentralizar, hay que descentralizar, hay que descentralizar. Luego falta también una conciencia, no solamente de los pequeños empresarios locales, sino sobre todo de aquellos empresarios que son de esa ciudad. En el caso de Nuevo León lo tenemos todavía, de Sabinas, de Linares, pero que viven en el área metropolitana. Un apoyo de esas personas es muy importante, porque la gente ahí lo siente como de ellos mismos. Es un detalle que menciono, quizás insisto un poco, pero es que es importante. Lo siente de ellos mismos, es su propia gente, que viene a enriquecer de nuevo su terruño.
y además él lo quiere hacer, incluso está dispuesto a correr más riesgos que alguien que viene de fuera, porque hay el cariño del terreno. Entonces, menciono 2 o 3 aspectos, pero es sobre todo la convergencia de varios esfuerzos por un determinado tiempo para que se dé la regla. Ya una vez echada la dinámica, puede funcionar. Pero ¿dónde va a venir la gente? La gente no va a brotar de ahí, va a venir supuestamente, si queremos, del área metropolitana. Entonces tiene que haber una opción más interesante en esa localidad que en el área metropolitana. La gente no se va si no tiene seguridad. Entonces tiene que haber un periodo, digamos, como el que hacen los ingleses, que hay un servicio especial de transportación desde la ciudad grande hasta la ciudad donde se quiere llevar, que vaya la gente. Y va la familia, va a ver, hay viviendas, etc. Y entonces empiezan, y es un servicio de ida y vuelta, hasta que poco a poco ya la gente decide tomar raíz ahí y entonces queda. O sea, es todo un proceso, no es nada más una decisión de ya. Pero pues digo que no es fácil. Nada más otra pequeña pregunta. ¿El aspecto económico tiene mucho que ver en esto? Es decir, ¿hay algún estudio serio en donde pueda justificarse una inversión? Es decir, el equipamiento que tiene que hacer en este caso el municipio en cuestión con los requerimientos de la nueva o las nuevas industrias. Sí, se necesita un esfuerzo, una inversión importante, avalada y prácticamente con un préstamo muy blando por parte de la federación, básicamente, porque no lo puede soportar el municipio. Los ingresos del municipio son proporcionales a la población que tiene. Es el gran problema de los municipios que crecen rápidamente en la periferia urbana, que dicen, bueno, aquí está, mi presupuesto es esto, porque la gente, pero me está llegando, caso Villa Juárez, por ejemplo, caso Juárez, les llega de repente 30,000, 40,000 personas para un municipio que tenía 40,000 personas, se les llega en un año, lo duplica. Caso García, les llega de repente otra población igual en un año, pero población de muy bajos ingresos. Entonces no aporta, el municipio no tiene modo de recibir esa población dignamente. En el caso de una ciudad mediana que queremos desarrollar, necesitamos darle algo atractivo, algo digno. Entonces el municipio nunca tendrá los recursos, siempre que tener recursos o estatales o federales, en nuestro caso. Si me permites, Guillermo, te quería hacer un comentario a propósito de lo que decía Héctor Acevedo hace un momento. Yo pienso que es demasiado importante justamente el fomento al desarrollo urbano para este tema de la desconcentración y de la centralización urbana, ¿verdad? Tú lo acabas de comentar ahorita, el fomento al desarrollo urbano sostenido, vamos a decirlo así, permanente, creo que debe ser pues, uno de los factores determinantes del más o menos éxito de esta desconcentración. Sin embargo, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con otro tema más específico. ¿Cuáles serían, según tú, las limitaciones de un plan director de desarrollo urbano, por llamarlo en alguna forma, para manejarlo en cuanto a tramitaciones, permisos, etcétera? ¿Tú cómo ves ese tema? O sea, un plan director de una ciudad grande como es el caso de Monterrey, para manejarlo con ese propósito. Para manejarlo con el propósito de saber si una solicitud ya no de un particular pequeño, sino grande, incluso de una empresa paraestatal, etcétera, etcétera, o de un proyecto del mismo sector público, es factible o no. Pudiera haber también la posibilidad de examinar una solicitud importante de un grupo de inversionistas, también importante, pero en base a un plan director y no un plan diseñado exprofeso para ese tipo de acciones, es decir, no un plan bien aterrizado, casi municipal. Es decir, estoy hablando de utilizar un plan director macro, a nivel macro. A nivel macro. Sí. No sé si capto bien la pregunta, Elius. O sea, ¿qué sería la factibilidad de que ese plan fuera utilizado por una compañía así grande? No, me refiero a las limitaciones que puede tener, y esto tiene que ver con
creería por lo menos 5 años, se ha estado tratando de manejar el plan director del área metropolitana, el vigente, como un instrumento para pues, dictaminación de asuntos, de solicitudes. En algunos casos parece tener éxito, en otros no. Yo quisiera conocer tu opinión al respecto. Ya creo que capté la pregunta. Bueno, yo pienso que lo que ha pasado con los planes, específicamente con el plan director, es que se ha mantenido como un instrumento más que todo de lo que decíamos de urbanismo pasivo. O sea, aquí te permito, aquí no te permito, aquí sí te permito. Y entonces, como si fuera un rompecabezas en el que yo tenga la pieza 25 y luego la 34 y la 48 y voy pegándola en distintas partes. Y sabemos que la ciudad es dinámica y si yo pongo la pieza 25, eso me altera lo que va a pasar con las piezas de los alrededores. Pero si antes pongo la 48, me altera primero esto y me condiciona también estas otras partes. Si la ciudad es algo dinámico, es interactivo continuamente. Entonces, ahí es donde creo que es la falla de estos planes, es la promoción oportuna de ciertas cosas estratégicas para que sucedan las cosas. Y entonces, digamos, manejar todo el gran sector para invitando y promoviendo. Y entonces otras cosas se van a dar por añadidura, porque van a ser complementos. Y eso es lo que ha faltado en estos planes. Se han quedado los planes meramente pasivos, meramente, aquí te dejo, aquí no te dejo, y aquí no te dejo, y eso no funciona. Eso lo estamos viendo que no funciona. Viene de repente una persona que quiere hacer un gran conjunto industrial y lo hace donde compró unos terrenos. Y eso te cambia completamente la dinámica urbana en un sentido. Siempre tenemos el problema, por ejemplo, de lo que hemos mencionado hace rato, los centros, los subcentros urbanos, que son los elementos de atracción. Siempre hay la persona que quiere, bueno, este subcentro, déjame hacer un poquito de vivienda, o un poquito de esto, y de momento se borró el subcentro urbano, que además no tenía sentido si alrededor no había ya elementos que lo propiciaran. Creo que estamos, sobre todo, carentes de promociones oportunas. Ese es el punto clave de que la planificación se mueve en el sentido que está previsto. No sé si respondo. Guillermo, me gustaría, si puedes responder a esto. ¿No se consideró en tu charla, en tu exposición, la parte regional, el desarrollo regional? Hemos tenido experiencias en el país pésimas sobre desarrollo regional. Me recuerdo del plan de la Chautalpa, del plan de Huicot, del Papaloapan, la cuenca del Papaloapan, y fueron un fracaso porque el desarrollo regional no consideró el desarrollo urbano. Luego vino el bandazo hace unos 20 años y todos nos fuimos al urbano y se nos olvidó el resto, el entorno. ¿Por qué no considerar en las leyes y en los planes el desarrollo regional urbano? Ya que interdependen, eso se acerca más, si es en la ley y es en los planes, al desarrollo armónico, que es a fin de cuentas lo que buscamos. Los campos, pues es material de migración para las ciudades, están abandonándose. Los alimentos, la producción de alimentos se está disminuyendo dramáticamente, estamos dependiendo del extranjero muchas veces. Y nosotros seguimos todavía enclaustrados en el desarrollo urbano. De 18 o 20 años para acá, solo hemos visto lo urbano. Yo quisiera que nos pusieras un poquito sobre lo regional, si es posible, sobre tus ideas, Guillermo. Gracias. Bueno, yo creo que lo regional fue lo que originalmente nos motivó a trabajar en todo esto, y quizá en un principio estábamos mucho más impregnados de esa conciencia regional. Y fue el momento de todos esos planes, como tú mencionaste, la Chontalpa, Lerma, Chapala, Santiago, en fin, todos ese tipo de planes. Pero todos estos planes, igualmente digamos, la llevada al desarrollar ciudades pequeñas o medianas, implica también esfuerzo muy bien integrado y por un tiempo más o menos largo. Pero a diferencia de lo urbano, en que yo hago un esfuerzo en determinado punto y encuentro y recibo resultados, en el plano regional tengo que distribuir mis esfuerzos en muchos puntos. Entonces eso hace que se dispersen los esfuerzos y que no se vean resultados a corto plazo.
Entonces, creo que viene la fatiga, viene el no ver la respuesta y se abandona, sobre todo al cambiar de un periodo presidencial o gubernamental a otro. Creo que ese es el problema del desarrollo regional. Le digo a nivel macro. A nivel ya subregión, por ejemplo, subregión central del Estado de Nuevo León, para mencionar una, o subregión citrícola, por ejemplo, sí creo que sería más factible, ¿verdad? Porque son más manejables, están más manejables en el espacio y en el tiempo. Yo pienso que el nivel macro es el que se nos escapó. Nuestro país no tenía ni los recursos ni la consistencia en el seguimiento de políticas para manejar un plan regional. Creo que fue ¿Alguna otra persona quisiera intervenir? Sí, gracias. Yo quería preguntarte aquí, en relación a la participación ciudadana. ¿Sí escucha? Se ha hablado mucho de eso y probablemente esté un poquito desvirtuado lo que se está haciendo como participación ciudadana, porque en algunas ocasiones se ha caído en decisiones viscerales, enfrentamientos motivados por aspectos vecinales en ocasiones. Entonces, no sé si fuera posible dentro de la misma cuerpo de la ley, probablemente, o de algún tipo de reglamentación, condicionar la participación ciudadana a cierto conocimiento de causa. Existe en Tijuana, por ejemplo, los presidentes de las colonias, de las juntas de vecinos, tienen que tomar forzosamente un curso de 6-7 meses de economía urbana, desarrollo, vialidad, cuestiones relacionadas con la ciudad, que los hace ser más conscientes de lo que están siendo responsables de eso. Entonces, a mí me parece muy importante, porque lo he visto y lo he vivido, que a veces la participación ciudadana no hace más que entorpecer las acciones. Obviamente en algunos casos las ordena o intenta, pero está muy teñida de aspectos personales o subjetivos o viscerales, ¿no? Ese aspecto me preocupa mucho, porque finalmente los casos como lo del colegio civil, ¿verdad?, pues se ve que no hay una participación ciudadana, y no me refiero a los vecinos, me refiero a los entes pensantes que debieron haber estado viendo eso, ¿verdad? Entonces, ese aspecto quisiera ver si tienes oportunidad de extenderte. Sí, yo creo que la participación ciudadana, que además se empieza a dar, todavía le falta mucha estructuración. Efectivamente, cuando la participación ciudadana se da a un nivel más restringido, se presta mucho para pleitos vecinales incluso. Entonces, un punto también es no pedir a la participación ciudadana lo que desborda el ámbito de su conocimiento. Yo le voy a poder pedir a doña Petrita, que conoce su barrio, su comercio, y que va a la esquina y que conoce el vecindario, que opine sobre el desarrollo urbano del área metropolitana. Sería perder el tiempo, y aunque fuera muy democrático, no me serviría para nada, las podrías estorbar. Entonces, la cosa de la participación ciudadana es definir sus áreas de participación donde sí están calificados para dar una opinión válida. Yo creo que ese es un punto bien importante. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar para opinar sobre el desarrollo de todo el área metropolitana solamente a los titulares de ciertos organismos, porque vamos a caer en lo de siempre, ¿verdad?, que son los que determinan los grandes movimientos, y volvemos a perder la participación ciudadana. Entonces hay que encontrar los caminos para, primero, eso que tú decías de Tijuana, creo que mencionaste, que yo lo vi en otras partes también, es orientar con algún curso, con alguna preparación, digamos, de cosas básicas, a los representantes ciudadanos de sectores urbanos, o bien de tipo sindical, etcétera, para que puedan realmente manejar un poco la temática y ver más allá de lo que estaban acostumbrados a ver, ya sea de su tema o de su pequeña área. Creo que es un punto bien importante, o sea, ver qué se le puede pedir a qué persona para que su opinión sea válida, ¿verdad?, con conocimiento. Por ahí debería ser. Gracias. A ver si acá estoy atrás, arquitecto. Atrás de ti. Un comentario muy breve. Primeramente, pues una verdadera felicitación. Ya funciona así. Una felicitación por esta espléndida disertación. Uno de los temas que a mí me preocupa en esta problemática
es que muchas veces las acciones que tenemos previstas para enfrentar la problemática de nuestras ciudades están basadas o fundamentadas en la idea de un Estado poderoso y si no multimillonario, cuando menos suficientemente rico como para enfrentar un porcentaje elevado de subsidios. Cuando vemos que nuestra ciudad se hace con un 35 a 40% máximo de vivienda formal, es decir, de vivienda que paga todos los costos urbanos, y el 60% no lo tiene, es decir, que el 40% está cargando con la carga de ese 60%, me pregunto yo si en la unión de estos dos elementos no sería importante introducir a estas consideraciones, primero, la variable de que nuestro Estado no tiene recursos para enfrentar, para subsidiar a la sociedad, y segundo, cómo hacer para que esta carga de 40% que soporta a un 60%, pues de perdido la invertamos, como es en los países desarrollados, donde un 70% de la vivienda es formal, y este 70% sí está soportando la carga de un 30%. Me explico en estos dos, no sé si me explican estas dos inquietudes. Bueno, yo pienso que debemos ser muy realistas y ese es al momento nuestra situación socioeconómica, pero yo veo aquí una variable muy importante, la capacidad que tienen a nivel familiar y a nivel de pequeña comunidad, muy pequeña comunidad, las familias para la autoconstrucción. Yo he trabajado mucho en eso, me he preocupado mucho por ese tema, tanto a nivel teórico como directamente en el lugar, y me doy cuenta de la habilidad, de la disponibilidad para construir la propia vivienda, de la transformación tan grande que sufre no solamente la casa propiamente, sino la familia y la comunidad al cabo de unos 5 y finalmente al cabo de 10 años, es otra la familia y sobre todo la actitud que tiene permanente de estar mejorando su vivienda, cosa que no sucede, por ejemplo, que se le da completamente, en el caso de Infonavit, donde recibe una vivienda completa y a lo mejor más de lo que esperaban en una escuela algunas veces, y bueno, su actitud ya la recibí, me quedo. Y esta otra gente no, está continuamente en una actitud de mejorarla, de mejorarla, de mejorarla. Y también demuestra que aún con recursos muy escasos puede, y eso lo demuestra a sus hijos en primer lugar, puede llegar a hacer cosas bastante aceptables, digamos, para sus necesidades. Entonces, por eso yo creo mucho en la autoconstrucción, que no está justamente bien, no se ha apoyado suficientemente. Basta una orientación, yo lo trabajé con muchachos universitarios, para orientar el inicio de su casa, para que se vea algo bastante aceptable. Si nosotros vamos también a otros elementos urbanos, claro, presupone tierra, ¿verdad? Presupone lotes no muy pequeños porque la casa se va dando en primera planta. Las áreas comunitarias como las plazas, como los campos deportivos, también son atendidas una vez que se satisface las necesidades más elementales de los primeros 2 cuartos, son atendidas por esa gente. La forestación incluso me ha tocado verla, cómo realmente hay ciertos sectores donde se les motivó, que es transformar, forestado todo su sector. Entonces, no tenemos esto, yo no le veo cómo, porque eso depende de la economía nacional, ¿verdad? Pero sí me consta lo que he visto que esa gente bien orientada puede no ser esa carga que tú dices de 60%, que yo tendría algunas observaciones a hacerlo. Yo creo que ellos pagan la tierra, realmente pagan la tierra, no creo que el resto lo esté subsidiando, pagan también las obras de cabecera y luego van pagando poco a poco, pero van pagando ellos mismos su casa. No sé en qué forma, a lo mejor algo gravita, sí, a lo mejor, pero creo que la mayor parte lo pagan ellos, con mucho esfuerzo, pero lo hacen bien. Y creo que es un potencial muy importante que tenemos que considerar. No sé, Juan Ignacio, ¿cómo estamos en el tiempo? Ya estaría bien pasar a asuntos generales. Bueno, entonces si no hubiera otra
participación. Muy bien, bueno, pues agradecerle al arquitecto Guillermo Cortés Melo. Como primer punto de asuntos generales, pues quisiéramos hacer entrega de un diploma de reconocimiento por su participación. Bien, brevemente vamos a anotar algunos anuncios, comenzando por una cuestión dirigida exclusivamente a los miembros de la Academia. El día 15 de diciembre vamos a tener una sesión plenaria de la Academia. El lugar va a ser el Restaurant Residence. Va a ser muy breve la sesión plenaria y más bien amplio la cena y brindis. Esperemos que todos estén con nosotros. Va a tener esto un costo de 180 pesos. Las personas que quieran asistir al evento, pues estamos aquí afuera en una mesa recogiendo la aportación para el evento. En segundo punto, quisiera solicitarle nuevamente al arquitecto Guillermo Cortés Melo nos diga unas palabras breves de un libro que él acaba de traducir al español, y que pues quisiéramos que sirva esta ocasión para dar una pequeña promoción. Bueno, con mucho gusto. Justamente es un libro de un arquitecto urbanista, Jean-Gaston Bardet, que fue maestro del arquitecto Albalat, de algunas, no está otra persona por aquí, pero que bueno, ya murió y que fue un hombre de un pensamiento muy amplio, un verdadero humanista, un verdadero visionario, pero visionario con pies muy bien puestos en la tierra de nuestra civilización del siglo, de fines de siglo. Y entonces tradujo este libro que se llama Mañana es el año 2000, en donde él plantea justamente su visión de este fin de milenio, y donde da, digamos, planteamientos, ideas, recomendaciones muy concretos en torno a temas muy variados, desde la organización del trabajo, obviamente la organización del espacio como urbanista, todo el aspecto de la ecología, menciona aspectos de la banca, en fin, temas muy variados. Y sin descuidar obviamente la profundidad espiritual que tiene él en su pensamiento. Creo que es un libro de reflexión muy valioso, que nos hace ver las cosas muy a contracorriente de lo que estamos acostumbrados a verlas, pero con una gran solidez de pensamiento muy integral. Pues ya que me da la oportunidad, lo menciono, está en venta en la librería Iztaccíhuatl y en la librería universitaria y en la Castillo. Tiene precio de 90 pesos en la librería. ¿Y aquí? Muchas gracias. Pues creo que vale la pena echarle una lectura a este libro. Tres asuntos adicionales. La sesión del mes de enero, la sesión académica del mes de enero, de manera excepcional no va a desarrollarse el primer lunes de enero, sino el segundo lunes, a fin de permitir, si mal no recuerdo, el lunes 13, a fin de permitir a los estudiantes de las escuelas del Tecnológico de la Universidad de Monterrey y de la Universidad que asisten a estas sesiones, pues que puedan venir porque van a andar de vacaciones. El tema va a ser concursología, va a ser una mesa de 8 personas aproximadamente, que nos van a exponer los pros, los contras y sus reflexiones sobre los concursos de arquitectura. Creo que todos los arquitectos interesados por los concursos y las dificultades para ganarlos deberían de estar en esta sesión. Como cuarto punto, quisiera invitar a el evento que tiene el grupo Espacio Común este miércoles, nada más que no doy la fecha, sí, miércoles 3 de diciembre, Espacio Común, este grupo de jóvenes arquitectos que se reúnen en el Museo Metropolitano de Monterrey
a las 7 de la noche. Nos están invitando a una exposición colectiva donde estarán presentes el arquitecto Miguel Ángel Moya, el arquitecto Germas Haas, Javier Meléndez, Ricardo Padilla y Jorge Esteves, que nos van a hablar sobre los proyectos del concurso para el Museo del Desierto, que se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo hace algunos meses. De alguna manera sirve como una especie de preámbulo a esta temática de los concursos que cada vez nos interesan más a los arquitectos. Y antes de concluir, quisiera solicitar a la arquitecta Sari Barraza de Guzmán que pasara, por favor, a hacernos una breve presentación de una agenda desarrollada por arquitectos, miembros de la academia y que tiene alguna finalidad. Si quieres pasar al poder, por favor, de apoyo a la comunidad. Buenas noches, ¿está prendido todavía? En algunas ocasiones he estado aquí con ustedes, oyendo y aprendiendo aquí de la academia, pero en esta ocasión me toca representar como esposa de directivo del tecnológico esta agenda, ¿sí? Es una asociación que tenemos, CEMID se llama, nos dedicamos a cosas culturales, pero tenemos algunos años que nos hemos propuesto la ayuda a la comunidad. Y una de las maneras de hacerlos estos 2 últimos años es creando una agenda que sea útil para todo el mundo. Especialmente esta está creada por arquitectos, algunos miembros de aquí de la academia y los otros nada más como catedráticos del tecnológico. En las primeras páginas explica exactamente a quién va dirigida esta ayuda, que es el CECATI y Bienestar Visual. Ahorita que el arquitecto estaba hablando sobre los derechos humanos, todo se me venía a la mente como las ideas cómo fueron creadas para hacer esto y esa ayuda. Entonces, de veras, si me pongo a hablar de lo que es el CECATI y es el bienestar visual, se nos va a otra hora porque realmente hay mucha necesidad. Entonces, eso cuesta solamente 50 pesos. Si ustedes adquieren por lo menos una, pues nos están ayudando a ayudar. Ahora, los que quieran más, 50 o 100, también damos recibos, y son deducibles. De verdad, no se ríen, es en serio. Bueno, muchas gracias. Aquí tengo solamente 50, pero también las pueden adquirir en la tienda que está en el Hospital San José y en la tienda de promociones que se encuentra dentro del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Gracias. Muchas gracias, arquitecta. Bueno, pues con esto doy por concluida mi participación y le paso el micrófono al presidente del capítulo Monterrey de la Academia para que concluya con esta sesión académica. Bien, pues solamente para agradecer la docta presencia de Guillermo Cortés Melo, la agradable conducción de parte de Fernando Rodríguez Urrutia, miembro del capítulo Monterrey de la Academia. Al platicarnos desde este tema sobre el hábitat urbano, planteado esto como la casa colectiva, la casa de todos, ha sido agradable sentir que aparte de nuestro mundo privado, en nuestra vivienda, esta se va en círculos concéntricos, se va ampliando a una serie de necesidades más a las que tenemos derecho y por las que tenemos que pensar y meditar y tratar de conseguir estos aspectos, esta armonía, este inclusive derecho al silencio del que nos hablaba Memo. Bien, pues todo este tema de difícil comunicación ha sido muy agradable escucharlo porque no es en abstracto sino en concreto. Todo esto ha sido aplicado a nuestro entorno